Muy buenos días, querida Iglesia Cristo Rey. En este día del Señor, un domingo más, queremos saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseamos que donde sea que estén, su mano, su espíritu esté sobre ustedes, bendiciéndolos, consolándolos y edificándolos. Esta mañana saludamos especialmente a los padres quienes celebran este día de manera especial. A pesar de que este es el día del Padre Celestial, hacemos un saludo cariñoso también a los padres terrenales que muestran un reflejo de la gloria de nuestro Padre Celestial. Esta mañana tengo el privilegio de compartir de la carta de Colosenses capítulo 1 del versículo 15 en adelante, así que les pido que me acompañen en la lectura. Dice así: Él, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Los invito a tomar un tiempo para orar. Padre, pedimos tu guía esta mañana para que sea tu palabra iluminando nuestras mentes, encendiendo nuestros corazones y guiando nuestros pasos. Ciertamente me voy a quedar corto al intentar hablar acerca de la grandeza de tu Hijo. Estos versos vienen a ser inalcanzables, Señor, para mi comprensión. Lo que sí me queda claro es que tú estás sobre todas las cosas y eso es lo que pretendo dejar claro hoy para consuelo de tu iglesia. Habla, Señor, a tu iglesia. Utilízame, Señor, como un vaso de barro para que tu gloria brille en medio nuestro y sea tu iglesia edificada conforme a la necesidad que tiene. Pido que hagas esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta mañana quiero que podamos seguir profundizando en la carta que Pablo escribe a los colosenses y básicamente quiero tratar 3 puntos. Primero, ver a la luz de esta carta cómo la iglesia de los colosenses era una iglesia que estaba siendo avivada por el Señor, una iglesia que estaba floreciendo. Segundo, a pesar de este florecimiento espiritual, quiero remarcar la amenaza espiritual que ellos estaban enfrentando. Y tercero, quiero remarcar la suficiencia de Cristo como la respuesta ante la amenaza que esta iglesia y nosotros también podemos enfrentar. Por tanto, sin más vueltas, vamos a mi primer punto. La iglesia de los Colosenses, una iglesia floreciente. Es interesante considerar que mientras otras iglesias como la iglesia de Corinto, allí se generaban ciertas disputas porque uno decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Apolos y otro decía yo soy de Cefas. Mientras estaban estas disputas vanas por distintos asuntos, por su parte los santos y fieles de la iglesia de Colosas estaban aferrados a la cabeza que es Cristo. Y en Él, estando bien cimentados en Él, estaban dando buen fruto. Esta era una iglesia, como ya lo vimos los domingos pasados, compuesta principalmente por gentiles. Y aun cuando Pablo, quien era el apóstol a los gentiles, él no había plantado esta iglesia ni la había visitado de manera personal, vemos una iglesia que está viva, creciente y floreciendo solo por el poder del Espíritu Santo y por el mensaje del Evangelio. La iglesia de Colosas viene a ser para nosotros el ejemplo claro de lo que los hombres simplemente plantan la semilla, la riegan, pero que a fin de cuentas es Dios quien da el crecimiento.
Y quizás esto vino a ser una ventaja para ellos, el hecho de que no hubiera sido un líder prominente el que la plantara, puesto que así esta tendencia idolátrica que tenemos a mirar a los demás seres humanos para aferrarnos a ellos, al esto no poder ser posible, esta tendencia tendría menos opciones de echar raíces en la iglesia e invadirla luego de un tiempo. Aunque probablemente Epafras, quien llevó el mensaje de la gracia de Dios a Colosas, ciertamente él debe haber recibido el mensaje del Evangelio por la boca de Pablo. Cuando él vuelve a la iglesia de Colosenses, él no vuelve a exaltar a Pablo ni su ministerio, sino que se dedica de lleno a comunicar el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Y es debido a este Evangelio que la iglesia de los Colosenses está dando fruto. El testimonio de esta carta nos dice que al haber oído, comprendido y recibido la gracia de Dios, desde el día que la recibieron, la iglesia de Colosas se destacó por su fe en Cristo y su estabilidad en esta fe. Se destacó por dar fruto constantemente y crecer. Se destacó en el amor que los creyentes tenían por los demás santos y fieles. Y se destacó también por la buena disciplina que estos creyentes tenían para perseverar en esta misma fe que les había sido anunciada. Y este debería ser un motivo de esperanza al ver lo que Dios estaba haciendo allí. Debería ser un motivo de esperanza para nosotros. Recordemos que, como dijeron la semana pasada, la iglesia de Colosas en aquel tiempo era... La ciudad de Colosas en aquel tiempo era una ciudad que estaba prácticamente en decadencia, era una ciudad de poca importancia, porque el crecimiento de sus ciudades vecinas la había opacado. Sin embargo, a pesar de la poca relevancia cultural, a pesar del poco nivel de influencia en la sociedad de esta pequeña ciudad de Colosas, el Señor había decidido mostrar su favor para con ellos y lo estaba llevando a cabo de manera admirable. Esto nos puede quizás traer a memoria cómo Dios de manera similar llama al pueblo de Israel para derramar su gracia sobre ellos. En Deuteronomio 7 les dice que Él no los escogió ni les dio su amor por ser la nación más grande ni numerosa que las otras naciones, porque de hecho ellos eran la más pequeña de todas, sino que más bien Dios decide mostrar su amor y misericordia simplemente porque el Señor los amó y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a sus antepasados y por eso los rescató con mano poderosa. Así como no había nada atractivo en el pueblo de Israel para que Dios los llamara, no había nada en la iglesia de Colosas para que Dios pusiera su espíritu sobre esta iglesia, pero allí lo vemos al Señor avivando a su iglesia en medio de un pueblo que nadie tenía en consideración. El mensaje de la gracia de Dios, el rescate que Dios ha hecho por los suyos por medio de la sangre de Cristo, estaba siendo anunciado hasta los confines de la tierra, incluyendo estas ciudades que parecían más insignificantes, incluyendo aquellas personas que parecían menos merecedoras de esta gracia. Y es particularmente allí donde brilla más el amor y la gracia de Cristo. Entonces, de la misma manera como hubo esperanza para Israel y para Colosas, en medio de su decadencia humana, permítanme decirles que también hay esperanza para nosotros el día de hoy. El apóstol Pablo se entera de las maravillas que Dios estaba haciendo, obrando en este lugar en Colosas, pero dado que estaba imposibilitado de ir a visitarlos por estar preso por causa del Evangelio, él les escribe esta carta. En su primera sección les expresa la gratitud que tiene a Dios por el testimonio que se oye de ellos. Pues era evidente que amaban a Dios de manera genuina y este amor que tenían a Dios también se veía manifestado en el amor a sus prójimos, a sus hermanos en la fe principalmente. Ahora, lamentablemente no todo andaba a la perfección, porque por muy maravilloso que podía ser el avivamiento espiritual de esta congregación,
dado que el pecado aún afecta a los hombres en este mundo y a los creyentes, estos no están exentos. El apóstol manifiesta su preocupación por una situación en particular que estaban enfrentando estos fieles. Lo que me lleva a este segundo punto, la amenaza espiritual que enfrentaba a Colosas y que nosotros también podemos enfrentar el día de hoy. A lo largo de la carta asoman algunos detalles de aquello que estaba amenazando la espiritualidad de los colosenses. Pablo hace mención a este mal describiéndolo como una filosofía que no era acorde a la verdad que había sido manifiesta en Cristo. Esta filosofía amenaza a los creyentes, al parecer, se manifestaba en pequeñas sutilezas, en pequeños detalles, no en grandes cosas, en tradiciones que los hombres religiosos tienen, en costumbres que incluso estaban fuertemente arraigadas en la ley del Antiguo Testamento. Y no solamente hay algunos razonamientos persuasivos, teóricos, que podrían llevarlos al error, al peligro, y desviarlos temporalmente a estos fieles, sino que también se entremezclan experiencias espirituales como visiones y adoración a ángeles. Y estas claramente iban a ser de tropiezo y desviación para la iglesia. Ahora, al leer esto que ocurre hace 2000 años atrás, no deberíamos leerlo creyendo que nosotros somos inmunes a aquello de lo cual Pablo está advirtiendo a los colosenses. Si el mensaje de la gracia de Dios era el mismo en aquel entonces y ahora, y la naturaleza de los hombres era la misma en aquel entonces y ahora, entonces los peligros espirituales que amenazan nuestra fe también son los mismos que amenazaban la fe de los creyentes en Colosas. Las circunstancias son las mismas, al menos los elementos básicos de esto. Si somos una iglesia compuesta por gentiles, tal como la iglesia de los colosenses, si hemos oído, comprendido y recibido el mensaje de la gracia de Dios, tal como los colosenses, entonces de seguro nos estamos enfrentando a los mismos problemas que se enfrentaron los colosenses. Y las advertencias de Pablo son vitales para nuestra salud espiritual. Ahora es muy probable que, dadas las diferencias culturales de entre nuestra cultura y aquella época, la forma en la cual se presenten estos elementos que amenazan nuestra fe sean levemente distintas. Pero el fondo del asunto va a ser el mismo. Cada cual, según su contexto, estará propenso a cambiar la verdad de Dios por la mentira del hombre. Y esto es lo que ya he dicho en otras predicaciones. Esto se extiende hasta el jardín del Edén, cuando allá Adán prefirió cambiar la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Entonces me pregunto, si fue el mismo Dios quien reveló directamente su verdad a Adán, y a pesar de esto, él cayó en engaño y en desobediencia, ¿acaso nosotros al día de hoy estaremos libres del engaño y de estos peligros? ¿De la mentira de Satanás? O más adelante, si Dios mismo reveló la verdad al pueblo de Israel por medio de Moisés y los profetas, y aún así el pueblo cayó en engaño y en desobediencia, ¿acaso nosotros vamos a estar libres de tropiezo? Si Dios mismo le reveló su verdad a la iglesia por medio de Cristo y los apóstoles, y nada más bastó un breve tiempo para que se comenzaran a dispersar con todo viento de doctrina, entonces, ¿acaso nosotros estaremos libres de los peligros de la mentira de este siglo? Tal como le he dicho antes, si Satanás es el padre de mentira, entonces tenemos que asumir que esta será una de las principales herramientas que él utilizará en contra de la iglesia. Y por tanto tenemos que estar preparados con la verdad de Dios para resistirle y hacerle frente. Esta fue la manera en que Jesús le hizo frente a Satanás cuando éste procuró hacerlo caer, tentándolo en el desierto. Y esta es la misma manera en la cual nosotros estamos llamados a hacerle frente. Y no solamente a Satanás, sino que también estamos llamados a hacerle frente al mundo con la verdad de Dios. Y estamos llamados a hacerle frente a nuestra propia carnalidad con la verdad de Dios.
Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto si ni siquiera conocemos la verdad de Dios? Es necesario recordar también que siendo Satanás más astuto de lo que creemos, él nos va a poner por delante todo tipo de tropiezos, pero presentados de tal manera que ni siquiera nos demos cuenta que son nocivos para nuestra salud espiritual, para nuestra relación con Dios. Los elementos con los cuales la iglesia de los colosenses estaba tropezando, aunque tenían apariencia de sabiduría, y es necesario recalcar eso, la verdad es que carecían de verdadera sabiduría, que es el temor al Señor por sobre todas las cosas. Ahora ustedes pueden estar pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con los versículos que leí al principio? Permítanme explicarles. La salvación de los hombres radica en la obra y la persona de Cristo. Y el problema que la floreciente iglesia de Colosas se estaba enfrentando era la suficiencia de Cristo para ellos. Ahora, ¿de dónde venía este problema? Algunos plantean que los colosenses estaban siendo influenciados por el sincretismo religioso, por las religiones paganas de aquel contexto, incluso de donde ellos mismos, siendo gentiles, provenían y de las cuales obviamente estaban rodeados. Otros plantean que la amenaza que estaban enfrentando no venía por parte de los gentiles, sino que por parte de los judíos, quienes procuraban que estos gentiles ahora conversos al Dios de Israel se volvieran a este Dios bajo los términos del antiguo pacto. Pero ya sea que la amenaza viniera de las demás religiones, del mundo gentil, de los griegos o del mismo judaísmo, o ya sea que fuera una mezcla de todo esto junto, el asunto que Pablo viene a tratar y a dejar en claro es la suficiencia de Cristo para la vida, muerte y eternidad de los creyentes. Lo que me lleva rápidamente a mi tercer punto, la suficiencia de Cristo. El apóstol Pablo envía su carta para que fuera leída frente a toda la congregación. Y en medio de estas acciones de gracias que él comienza escribiendo por la obra que Dios ha realizado ya en ellos, de manera natural, de manera orgánica, él comienza a exaltar a Cristo sobre todas las cosas, precisamente por lo que él ha hecho por su iglesia. Y estas palabras, particularmente del versículo 15 en adelante, son las que componen el antídoto definitivo para terminar con lo que estaba amenazando la espiritualidad de los colosenses. Y también lo mismo que amenaza nuestra espiritualidad el día de hoy. Las palabras de Pablo, a pesar de que él lo está haciendo en un sentido de alabanza y adoración a Dios en medio de su carta, vienen a ser la respuesta para la amenaza que tenemos de no creer en la suficiencia de Cristo. Vamos viendo cómo se va desarrollando esto. Versículo 15. Él dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Claramente para la cultura de aquella época, las imágenes visibles, las estatuillas, las representaciones eran importantes, representaban a sus dioses y eran indispensables para sus vidas religiosas y para todas sus ceremonias. Ahora, esto no creamos que era simplemente parte de la cultura griega, sino que también vemos esta misma tendencia idolátrica en el pueblo judío. Aun cuando Dios les había prohibido que se hicieran imágenes y se inclinaran ante ellas, luego de haber sido liberados de Egipto, estando en el desierto, bastó nada más que un poco tiempo para que el pueblo viniera ante Aarón y les pidiera que le hiciera un Dios para que lo siguieran. No les bastaba tener un Dios que manifestaba su poder en favor de ellos, sino que querían tener algo visible y tangible. No les bastaba que Dios fuera su rey y los gobernara desde el cielo, sino que querían tener un rey físico, así como las demás naciones. Y ¿para qué decir cómo se fue desarrollando esta idolatría en el pueblo judío a medida que se mezclaron con los pueblos paganos que se suponía que tenían que echar de la tierra prometida?
El templo de Dios terminaron llenándolo de imágenes y estatuas ante las cuales se inclinaban y servían. Más encima le daban la espalda a Dios al momento que hacían esto. Sin embargo, ahora, a pesar de todo esto, el Dios invisible, cuyo poder y deidad se hace claramente visible por medio de las cosas creadas, ahora este Dios invisible se ha manifestado en la persona de Jesús. Y Pablo les dice a los colosenses y a nosotros el día de hoy, Él, Cristo, es la imagen visible de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Por tanto, si anhelan conocer a Dios, entonces mírenlo a Él. Si anhelan encontrarse con Dios, entonces búsquenlo a Él. Si anhelan una experiencia genuina con Dios, entonces tengan comunión con Él. Nuestros ojos han de estar puestos en Jesús, como dice el versículo 19, porque a Dios le plació que toda su plenitud habitara en Jesús. Por tanto, al igual que los colosenses, no deberíamos permitir que ningún sueño, ni ninguna visión, ni ninguna profecía, ni ninguna tradición, ni ninguna ley nos quite la mirada de Él. Porque Cristo es la mayor y más perfecta revelación que tenemos de Dios mismo. Él es la imagen del Dios invisible. Continúa diciendo en el versículo 15, Él es el primogénito de toda creación. Claramente con esto no está diciendo Pablo que Cristo fue el primero en ser creado, puesto que en el versículo 16 que le sigue expone que en Cristo, por Cristo y para Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, tanto las invisibles como las visibles. Por tanto, dado que Él mismo fue un agente activo en la creación, Él está fuera de este rango de las cosas creadas. Entonces, ¿qué está queriendo decir con que Él es el primogénito de toda creación? Cuando el apóstol Pablo alaba a Cristo en sus palabras por ser el primogénito, está reconociendo la posición preeminente que Él tiene como heredero de todas las cosas. Esta posición de primogénito por derecho. Es Cristo quien por derecho divino, como primogénito de Dios Padre, como su unigénito, Él ha heredado el reino en sus manos. Y fue a Él que le fue dado todo poder y autoridad sobre toda la creación. En consecuencia, dada la posición que tiene nuestro Señor, tanto los creyentes de Colosas como nosotros no deberíamos temer ante lo que el enemigo pudiera hacernos, puesto que todas las cosas han sido puestas debajo de sus pies. Si Él tuvo el poder para crear todas las cosas, entonces ciertamente tiene el poder para guardarnos del mal. Nuestros ojos deben permanecer fijos en Cristo porque Él tiene la autoridad sobre todos los poderes carnales y espirituales de este mundo. Por tanto, si la iglesia en Colosas se sentía amenazada por las otras religiones, por los otros dioses, por los imperios, por un sinfín de razones que podían parecer legítimas según su cultura, ellos tenían que entender y nosotros tenemos que entender que todo poder y toda autoridad está bajo Él. Que ni aun Satanás se mueve sin que Él lo permita y Satanás llega hasta donde Cristo dice. Todas las cosas han sido puestas debajo de Él y allí está nuestra confianza. Que Él es el primogénito y ha recibido el poder y la autoridad de Dios. Versículo 17. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Ahora, solemos escuchar y yo también suelo decir que Dios no solamente creó todas las cosas en el principio, sino que también Él mismo las sostiene en el tiempo y Él es quien hace que subsistan y se mantengan. Sin embargo, las palabras de Pablo tienen un alcance mucho más profundo que esto que logramos ver a simple vista.
Al decir que todas las cosas permanecen en Él, está reconociendo que toda la creación, incluyéndote a ti y a mí, solo cobramos sentido y valor al reconocernos a la luz de Él. Si sacamos a Cristo de la ecuación, lo único que nos queda es materia en movimiento, en donde no hay valor, en donde no hay ningún sentido, en donde no hay ningún propósito. Es en Cristo y solo en Él que la creación pasa a ser un todo coherente. Y como creyentes debemos tener la certeza de que así como todo provino de Él, Él va a reunir todas las cosas nuevamente en Él para consumar su perfecto plan. Por tanto, digo nuevamente, como creyentes, ya sea en Colosas o el día de hoy, no podemos apartar nuestros ojos de Cristo, porque es en Él que todas las cosas cobran sentido. Nuestra paternidad, ya que celebramos el Día del Padre hoy, solamente tiene sentido a la luz de la realidad de Dios manifestada en Cristo. El matrimonio solamente cobra sentido en la realidad de Cristo. El trabajo, el valor, la justicia, la misericordia, todas las cosas que vemos que son buenas en el mundo, toman su sentido de aquel que las creó y aquel que las sostiene. El mundo tiene sentido en Cristo y solo en Cristo. Por tanto, cuando vayamos a nuestro trabajo, cuando tengamos que amar a nuestras esposas y ser pacientes con ellas, o cuando ellas tengan que ser aún más pacientes con nosotros, tenemos que ver todas estas cosas que nos afligen a la realidad de los ojos de Cristo, sabiendo que en Él se sostienen, que en Él cobran sentido. Es Cristo quien está en medio de todas las cosas, no solamente sosteniéndolas, sino que dándoles un sentido y un propósito final. Y Él ha decidido reunir y reconciliar todas las cosas nuevamente en Él. A pesar de la caída que estemos enfrentando el día de hoy, ciertamente llegará el día en que Él lo reconstituirá todo y será glorioso según su plan. Hasta ahora, el apóstol ya ha descrito a Cristo como a alguien sin igual, pero continúa describiéndolo y dice en el versículo 18, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Además de todo esto, el apóstol Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y aquí es donde se descuadran las cosas. Porque al decir que Cristo es la cabeza de la iglesia, no solamente está reconociendo que Él tiene la autoridad sobre la iglesia, puesto que anteriormente ya reconoció la autoridad que tiene Cristo, no solamente sobre la iglesia, sino que sobre toda la creación, sino que al decir esto, está reconociendo que Cristo está unido a nosotros y que nosotros estamos unidos a Él. Permítame preguntar, ¿cómo es posible que aquel que es la imagen de Dios, en quien habita toda la plenitud de Dios, el heredero perfecto, divino y Señor de toda la creación, cómo es posible que Él esté unido a nosotros? Pecadores, faltos de sabiduría, necios, tercos, rebeldes, injustos. ¿Cómo es posible que el ser más grande se haya unido a nosotros? Si Él habita en luz inaccesible y si los hombres hemos andado en tinieblas, ¿qué es lo que nos une? En palabras del mismo apóstol Pablo, él pregunta, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y sabemos que nada. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la iniquidad. ¿Por qué podemos ver que Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Cómo llega a ser esto posible? Permítanme continuar leyendo para comprender la respuesta a esta pregunta. Versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía.
porque agradó el Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra como las que están en los cielos. La única respuesta satisfactoria para poder comprender por qué tú y yo, junto con los colosenses, podemos estar unidos a Cristo, en vez de estar condenados en el tormento eterno a causa de nuestras propias perversidades, es porque al Padre le agradó que en su Hijo fuera llevada a cabo la restauración de toda la creación. Ahora, ¿por qué el Padre estuvo dispuesto a entregar a su Hijo por personas como nosotros? Por personas como yo. Eso no lo sé. Y estoy seguro que ni siquiera en la eternidad voy a lograr comprender esta maravillosa realidad. Por su parte, Cristo, en su amor y misericordia, asumió la muerte que nos correspondía a nosotros y derramó la sangre que nosotros deberíamos haber derramado para que, habiéndose Él identificado con nuestra culpa en su muerte, nosotros pudiéramos identificarnos con su justicia y su resurrección. Dado su sacrificio en nuestro lugar, Cristo no solamente viene a ser el primero en toda la creación, sino que también es el primero en la resurrección para mostrarnos la certeza que tenemos en la esperanza que Él nos ha anunciado. El pago de nuestra deuda ha sido satisfecho y por eso Cristo se levantó de los muertos para mostrarnos que hemos sido reconciliados con Dios y ahora Él nos ha abierto el camino al Padre. Si la luz ha llegado a tener comunión con las tinieblas, si la justicia ha llegado a tener algún nivel de asociación con la iniquidad, o sea, Dios con nosotros, es porque aquel que es eternamente justo ha pagado el precio para que esto fuera posible. Ahora, ¿por qué el Hijo estuvo dispuesto a dejar a su Padre para venir a morir por personas como nosotros? Tampoco lo sé y tampoco creo que llegue a comprenderlo en la eternidad. Pero lo que sí sé es que en Cristo y solo en Él todas las cosas han de ser reunidas. Y cuando esto ocurra, Él va a quedar satisfecho por la obra que ha llevado a cabo con nosotros, los que hemos esperado y confiado en Él. Y entonces gozaremos de sus bondades en plenitud por la eternidad. Pero mientras llega aquel día, y al igual que los creyentes de Colosas, vamos a ser tentados a desviar nuestra atención de nuestro Salvador. Nos veremos tentados a buscar a Dios y a su poder fuera de Cristo y de su palabra. Nos veremos tentados a creer que su obra en favor nuestro no es suficiente. Nos veremos tentados a confiar y a buscar refugio en otras cosas fuera de Él. Nos veremos tentados a buscar sentido y propósito separados de Él. Y en medio de todas estas tentaciones carnales, la alabanza que Pablo levanta a Cristo del versículo 15 al 20 viene a ser el antídoto ante todo lo que amenaza nuestra fe en Él. Recordándonos quién es Cristo, quiénes somos nosotros en Él y cuál es el propósito que Él tiene para toda la creación. Cristo nos es suficiente y esta mañana quiero grabar el nombre de Cristo en sus mentes para que se queden con eso. Oremos. Padre, no hay palabras que podamos decir delante de ti. Simplemente reconocer tu grandeza, reconocer que tú eres Dios, que tú eres misericordioso y que no merecíamos ninguna de las bondades que has mostrado para con nosotros.
Así como Pablo daba gracias por tu obra en la iglesia de Colosas, yo te quiero dar gracias por tu obra en medio de estos días. Porque tú has avivado a tu iglesia a buscarte por medio de tu palabra, centrados en la persona de Cristo. Y nos has advertido del peligro de ponerte de lado y olvidarte en medio de nuestra vida. Fija nuestra mirada en ti, Señor, para alabarte como corresponde, para agradecerte como corresponde, para comprender la realidad a través de ti, comprendiendo que solo en ti las cosas cobran un sentido eterno y un propósito. Permítenos ver las cosas como tú las ves por medio de tu palabra. Exaltamos tu nombre, en el nombre de Jesús.